vamos a empezar la clase. Bueno, vamos a empezar. Asma No, es el no tema se que vamos escucha, al a... menos yo no escucho casi, no sé los demás. No, es que mi audio no está muy bueno que digamos. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Pues muy bajito, Te escuchas como muy lejos. Muy lejos. Sí. Voy a tratar de hablar más fuerte. Si no me escuchan, pues me hacen señas o me platican. Y ya, pues no sé qué podamos hacer. Les decían, pues ya me conocen, José Carlos, su compañero, R1, y vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar con la definición. La definición de asma, que es una enfermedad inflamatoria crónica de vías aéreas en la que participan diversas células y mediadores químicos. Estas acompañándose de un aumento de la actividad traqueobronquial, que viene siendo una hiperreactividad de las vías aéreas. Y esta se acompaña de tos, sibilancias, trabajo respiratorio aumentado y disnea. Esto se presenta generalmente durante la noche o las primeras horas de la mañana o a la madrugada. Según el manual de Harriet, es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias que da lugar a episodios recurrentes de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, particularmente en la noche y en la primera hora de la mañana. Estos episodios de obstrucción del flujo aéreo en las vías respiratorias inferiores pueden ser visibles, reversibles espontáneamente o con un tratamiento médico. La epidemiología. Esta es una enfermedad crónica respiratoria más prevalente en el mundo, con más de 300 millones de personas afectadas, que provoca una gran merma en la calidad de vida de los enfermos y sus familias, y también para la institución, por los costos. Estas exacerbaciones son consideradas la urgencia médica más frecuente en pediatría y se supone alrededor del 5% de los motivos de consulta, alcanzando cifras cercanas hasta el 15% durante el mes de otoño. Alrededor del 15% de los pacientes precisan un ingreso hospitalario y se estima que las exacerbaciones son responsables de más del 80% de los costos directos asociados al asma. En México se aplicó un cuestionario de diagnóstico de asma para estudios epidemiológicos, donde nos demuestra, por ejemplo, que la prevalencia de asma en Puebla fue del 14%, en Tulancingo un 17%, Hidalgo un 14%, Cancún, Quintana Roo un 7%, Tlaxcala un 14% y Cuernavaca un 11.9%. Bueno, el asma afecta entre el 5 y el 12% de la población mexicana. Sin embargo, la enfermedad se acentúa en pacientes en edad pediátrica, convirtiéndose en una afectación respiratoria crónica más frecuente. Una de las primeras 10 causas de consulta médica en el país. Bueno, hablando de la fisiopatología, aquí se intervienen varios tipos de células inflamatorias y mediadores que producen un mecanismo inflamatorio principalmente obstructivo, una hiperreactividad bronquial y remodelado de la vía aérea. Aquí existen dos tipos de mecanismos, uno inmunológico y uno no inmunológico. En el inmunológico participan células como los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos. Y aparte los leucocitos. Hay estudios donde nos mencionan, por ejemplo, que los leucocitos están implicados de forma importante en niños pequeños. En el mecanismo inmunológico, puede estar mediado por IgE, o no. Primero, las células presentadoras de antígenos presentan al alergeno los linfocitos T2. Estos inducen la formación de interleucinas, las principales las 4, las 5 y las 13, y moléculas de adhesión, que activan a los linfocitos B y producen IgE específica, que se une a receptores de mastocitos, eosinófilos y basófilos, provocando sensibilidad al paciente. En exposiciones posteriores a un alergeno, se unen a la IgE específica, que está en las células diana, provocando liberación de mediadores y favorecen la inflamación y la aparición de los síntomas. Y esto por lo que le acabo de comentar, de los leucocitos, los neutrófilos, que se ha asociado en estudios recientes su relación directa en niños pequeños, en donde aumentan los cuadros de sibilancia exacerbados por infecciones.
virales principalmente. En el mecanismo no inmunológico, se describe la participación principalmente de células de la pared de la vía aérea, principalmente células epiteliales que producen citocinas, así como células endoteliales y fibroblastos, que producen neuropéptidos, cuando las fibras nerviosas son estimuladas por los irritantes. Todo esto contribuye así a la persistencia y el aumento de la respuesta inflamatoria. Estas son algunas moléculas que ya las mencioné, que están implicadas en el proceso inflamatorio del asma. El cisteniliocotrienos, este es un broncoconstrictor muy potente que lo liberan los mastocitos y los eosinófilos. La IgE, pues es un anticuerpo que está relacionado directamente, que tiene alta afinidad con células como los mastocitos, los basófilos, las células dendríticas. Y las citocinas, estas citocinas, pues modifican la respuesta inflamatoria. Las más importantes son liberadas por los linfocitos T2, ya los mencioné, que son interleucina 4, la 5 y la 3. Y las quimiosinas, que son expresadas por las células epiteliales, que ayudan a reclutar células inflamatorias en la vía aérea. Bueno, elementos estructurales de la vía aérea y mecanismos de obstrucción. El hecho principal de las exacerbaciones asmáticas es el estrechamiento de la vía aérea y la consiguiente obstrucción del flujo aéreo, siendo esta reversible con fármacos broncodilatadores. Esta, pues se habla de 3 puntos importantes. Primero que nada, el edema de la vía aérea, el engrosamiento de las paredes de los bronquios y la hipersecreción de la mucosa. En el edema de la vía aérea aumenta la extravasación microvascular en respuesta a mediadores de la inflamación. Y este es importante en la etapa aguda. El engrosamiento de las paredes de los bronquios se presenta por cambios estructurales que denominan remodelamiento. Esto es importante porque en la enfermedad grave, cuando se le da el tratamiento o lo toma, no responde de manera habitual o en su totalidad como debe ser, no es totalmente reversible. La hipersecreción de la mucosa ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido al aumento de la secreción y el sudado inflamatorio. Bueno, factores que influyen en el desarrollo y expresión del asma. Estos pueden ser inherentes al huésped y pueden ser ambientales. De los del huésped, pues están los genéticos, la obesidad y el género. Con respecto a los genéticos, pues se hablan de genes que predisponen a la atopia. No encontré ningún un artículo que me dijera precisamente qué gen es el que está involucrado, pero es básicamente que se han hecho estudios y se ha encontrado que pacientes que tienen atopia o tienen predilección para padecer el asma. Y pues hay genes relacionados con la hiperactividad bronquial. Entre los factores ambientales, pues están los alergenos, que pueden ser dentro del domicilio o fuera del domicilio. Y las infecciones, principalmente virales, el tabaquismo pasivo y la contaminación ambiental. Dentro del domicilio, pues están los ácaros, que el epitelio de las mascotas, alergenos de cucarachas, etc. Extradomiciliario, pólenes, malezas, esporas de hongos. Bueno, el cuadro clínico. A menudo la crisis de asma viene precedida y desencadenada por una infección respiratoria y puede permitir en pocos días o persistir durante una semana o más. Esta secuencia permitirá hablar propiamente de la bronquitis asmática. Síntomas. Estos observarán signos del aumento del esfuerzo necesarios para corregir una adecuada ventilación pulmonar. Lo que van a presentar principalmente es rudeza respiratoria, sibilancias, roncos y crepitaciones. La tos es seca, disneizante y nocturna, pero también puede ser húmeda durante la fase exudativa, de la crisis del asma. Los signos, pues va a haber taquipnea, aumento de la fuerza respiratoria, alargamiento de la expiración, el empleo de músculos accesorios, el tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, disociación tóraco-abdominal, pero esto es más en niños pequeños. En niños más grandes, pues ya ellos sí ya reflejan, nos mencionan que sienten que les falta el aire, que sienten apretado el pecho o que tienen dolor.
En niños, por ejemplo, preescolares, los episodios repetidos de bronquitis asmática con ausencia o escasez de síntomas, en estos episodios, de manera habitual, es como se comporta el asma, ¿sí? La crisis de inicio reportada en episodios de broncoespasmo sin síntomas previos de enfermedad, con respuesta inmediata al tratamiento y con escasa producción de moco son característicos del asma del adulto, pero también se ven niños, pero niños un poquito más grandecitos, en edad escolar y en adolescentes. Y pues la causa principalmente es alérgica. En el niño mayor, también los síntomas que persisten entre la crisis van adquiriendo mayor importancia, marcando la gravedad de la enfermedad y el grado de control obtenido en el tratamiento. El diagnóstico. Este es un diagrama de flujo que nos habla de cómo hacer el diagnóstico. Es con la GINA. Bueno, primero que nada vamos a ver un paciente. Si este paciente tiene síntomas respiratorios, si son típicos de asma, ok, vamos a hacer una historia clínica y una exploración física detallada, enfocada hacia el asma. Si esa historia clínica sí nos orienta al diagnóstico de asma, se le hace la espirometría. Y si resulta que los resultados sí salen positivos para asma, pues se le da un tratamiento para asma. Pero si de un principio no concuerda el cuadro clínico con asma, pues se tiene que descartar otros padecimientos. De igual manera, si se le encuentra otro padecimiento, pues se le da tratamiento para el otro padecimiento. O si con otras pruebas, de igual manera, no da un diagnóstico secundario o diferente, se tiene que repetir la prueba para ver y buscar el diagnóstico de asma. También, en otro caso clínico, si nos llega un paciente en urgencias y hay pocas probabilidades de otros diagnósticos, se le da un tratamiento empírico con glucocorticoides sistémicos y broncodilatadores de acción corta por razón necesaria, y ya se revise la respuesta. Si responde, pues que vamos orientados correctamente, y hasta después de un mes, hasta 3 meses, hacemos la prueba. Bueno, características utilizadas para establecer el diagnóstico de asma. Aquí vamos a evaluar dos cosas principales: los antecedentes de síntomas respiratorios y la evidencia de la limitación variable al flujo de aire respiratorio. Los síntomas típicos, pues ya los conocemos: la sibilancia, la falta de aire, la presión en el pecho y la tos. Generalmente las personas asmáticas manifiestan más de estos síntomas. Y también estos síntomas aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y varían de intensidad. Estos síntomas siempre se presentan de manera más fuerte o aguda en la noche o en las primeras horas de la mañana, y aumentan cuando estos pacientes hacen ejercicio, se exponen a alergenos o al aire frío, y se ponen más mal o se complican cuando hay procesos infecciosos de tipo viral. Bueno, el otro punto: evidencia de una limitación variable del flujo de aire respiratorio. Al menos una vez durante el proceso de diagnóstico, por ejemplo, cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es bajo y se documenta que este volumen expiratorio y la capacidad vital forzada está disminuida o está en el límite inferior del normal, pues habla que hay variaciones en esos resultados. Si existen variaciones importantes, pues orienta o nos da el diagnóstico de asma. Normalmente la variación en un adulto es de 0.75 a 0.80 y en los niños es hasta 0.85. Bueno, el volumen expiratorio forzado el primer segundo aumenta normalmente hasta 200 mililitros o mayor a 12% del valor inicial. En niños es mayor al 12%. Después de usar un broncodilatador, a esto le llamamos reversibilidad con broncodilatador. La variabilidad diurna diaria del flujo expiratorio máximo es mayor al 10% en niños mayores de 13 años.
El volumen respiratorio forzado en el primer segundo aumenta más del 12% y 200 mililitros con respecto al valor normal referente en niños, que es mayor teóricamente hasta el 12% después de 4 semanas con antiinflamatorio. Es lo que les comentaba ahorita, dice aquí abajo. Cuanto mayor sea la variación entre el cociente del volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, pues orienta o da el diagnóstico del asma. ¿Qué otra cosa? Pues básicamente eso es lo más importante. Okay. Dice, ¿cómo confirmar el diagnóstico de asma en pacientes que reciben el tratamiento controlador de asma? Muchos de los pacientes a los que se le diagnostica el asma en la atención primaria no se les hace la prueba de la espirometría. Si la base del diagnóstico aún no se ha documentado, pues tenemos que documentarla de alguna manera. Si no se cumplen los criterios de estándar para el asma, hay otras maneras para realizarlo. Por ejemplo, si la función pulmonar es normal, debe de repetirse la prueba de reversibilidad. Cuando el paciente está sintomático o después de suspender los medicamentos broncodilatadores durante 12 horas o si es de acción prolongada 24 horas es cuando hacemos la prueba. Ahora, si el paciente tiene síntomas frecuentes, lo que debemos hacer es aumentar la dosis, como viene en el tratamiento escalonado del asma. Se aumenta la dosis, se corrige el problema y en un tiempo determinado de como 3 meses se hace la prueba. Ahora, si el paciente tiene pocos síntomas, se debe considerar la posibilidad de reducir el tratamiento para que presente ataques agudos de asma, siempre asegurándonos de que tengan un plan de acción por escrito, un plan de acción escrito y monitorearlo minuciosamente y repita las pruebas de función pulmonar. Este plan... Perdón, José Carlos. Cuando nosotros no tenemos los medios o económicos o no tenemos en el hospital para hacer las pruebas, ¿cómo puedes hacer una clasificación de asma sin procesos como la espirometría, sin procesos invasivos, pues? Cuando no puedes medir la función pulmonar, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Cómo clasificas a un paciente con asma? No la escucho bien. Porque... No la escuché bien, doctora. ¿No me escuchaste? Que cuando no tenemos la espirometría, los medios para hacerla o el paciente no puede pagarla, ¿cómo clasificas a un asmático sin sin estudios, pues? Sin estudios, pues, sí. Con el cuadro clínico, doctora. ¿Y cuál es esa tabla? Porque existe una tabla, una clasificación, ¿no? ¿La vas a mencionar? Sí, ahorita la voy a hablar de ella. Ok. Viene más adelante. Ok, continuamos entonces. Evaluación del paciente con asma. Aquí se evalúan 3 puntos importantes: el control del asma, si hay alguna comorbilidad o si hay aspectos relacionados con el tratamiento. En el control de asma evaluamos los síntomas como los factores de riesgo y vemos, por ejemplo, entre estos los síntomas durante las últimas 4 semanas cómo se han presentado. Identificamos factores de riesgo que sean modificables para la evolución desfavorable. Esto ya se los platiqué hace un momento. Y medimos la función pulmonar antes de comenzar el tratamiento, se supone. Pero pues como les comenté hace un momento, pues el diagnóstico casi siempre lo hacemos con el cuadro clínico. Más adelante es cuando se hacen las pruebas. Al cabo de 3 o 6 meses y luego periódicamente. Tenemos que detectar si alguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene un proceso infeccioso de origen viral o si tiene padecimientos digestivos como la enfermedad por reflujo, tiene obesidad, padece de apnea, tiene depresión o ansiedad, son comorbilidades que hacen que aumenten la posibilidad de un cuadro agudo. Debemos identificar las comorbilidades que podrían contribuir a que se presenten los síntomas respiratorios. Bueno, aspectos relacionados con el tratamiento. Aquí son varias cosas importantes. Primero que nada, pues debemos de registrar el tratamiento del paciente y preguntar sobre sus efectos secundarios. Debemos de investigar y preguntar al paciente cómo es que usa su inhalador, cómo es la técnica, si es adecuada o es inadecuada.
y pues en la plática realizamos empatía con el paciente, con los padres del niño, para ver si se apegan correctamente el tratamiento y verificar que el paciente tenga un plan de acción contra el asma por escrito. Muy bien. Y también le preguntamos al familiar o al paciente sobre sus actitudes y objetivos en relación con el asma. Yo creo que esto es lo que me platicaba, doctora, lo que me quería preguntar. Hay una clasificación de la gravedad de asma, de GEMA. Esta la clasifica en 4 estadios o 4 etapas o 4 formas. Y esta evalúa varias cosas, los números de eventos, los síntomas intercrisis, las sibilancias, los síntomas nocturnos, la medicación de alivio con broncodilatadores de acción corta y la función pulmonar por 2 parámetros, que viene siendo el volumen respiratorio esforzado en primer segundo y el flujo respiratorio máximo. En un paciente con un asma episódica ocasional, los episodios son de pocas horas o días de duración, que es menor de 1 por 10 a 12 semanas máximo, que vienen siendo 4 a 5 crisis por año. Los síntomas intercrisis pues son asintomáticos y hay buena tolerancia al ejercicio. Estos pacientes no presentan sibilancias ni tienen síntomas nocturnos y no necesitan pues un broncodilatador de acción corta por el momento. La función pulmonar, en este caso, el volumen expiratorio está conservado, está por arriba del 80% y el flujo expiratorio máximo está por debajo del 20%, está normal. En un asma con episódico frecuente, los episodios pues ya tienden a aumentar más, es menos de un episodio en 5 a 6 semanas máximo, que vienen siendo como 8 crisis máximo al año. Estos pacientes también están asintomáticos en las intercrisis. Las sibilancias son con esfuerzos intensos. Cuando hacemos actividad física es cuando presentan la sibilancia. También no presentan síntomas nocturnos y en reposo en el transcurso del día, mientras que no hagan actividad física intensa, pues no ocupan un broncodilatador de acción corta. Todavía en este periodo la función pulmonar con el volumen expiratorio forzado y el flujo expiratorio máximo pues está dentro de parámetros normales. Ya por ejemplo, en un asma persistente moderado, los episodios aumentan a más de 1 en 4 a 5 semanas y hay síntomas intercrisis de manera leve. Las sibilancias ya se hace más presente con esfuerzos moderados y hay síntomas nocturnos que son de 2 o menos noches por semana y ya usan el broncodilatador de acción corta de 3 o menos días por semana y se ve afectada ya la función pulmonar con un volumen expiratorio forzado arriba del 70 pero menos de 80 y un flujo expiratorio máximo arriba de 20 pero menos de 30. Ya en un caso persistente grave, los episodios son frecuentes, los síntomas intercrisis son frecuentes, las sibilancias son con mínimos esfuerzos, hay síntomas nocturnos arriba de 2 noches por semana, usan el medicamento de acción corta, el broncodilatador de acción corta 3 veces o 3 días por semana, la función pulmonar más baja, con menos del 70% del volumen expiratorio forzado y el flujo expiratorio máximo por arriba del 30%. Bueno, algo importante aquí también es el diagnóstico diferencial. Lo hacemos principalmente en estos 4 puntos. Tenemos que quitar o hacer diagnóstico diferencial con infecciones respiratorias superiores, con padecimientos obstructivos de vías aéreas grandes, padecimiento de vías aéreas pequeñas y otras. Las más comunes superiores, pues una rinofaringitis, una rinosinusitis, cuerpo extraño a la tráquea, disfunción de cuerdas vocales, laringotraqueomalacia, laringotraqueitis, bronquitis virales, fibrosis quística, cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar y entre otras tuberculosis, tabaquismo pasivo y otras más. Esto es lo bueno. El tratamiento. Bueno, el tratamiento del paciente con asma es escalonado, tiene etapas.
uno a uno, que son como 6, menciona aquí, y lo dividen por periodos de edad, que va de 0 a 4 años uno, el otro es de 5 a 11 años, y el otro es de 12 años en adelante con los adolescentes. Primero que nada, tenemos que saber si el paciente tiene un asma intermitente o es persistente. Supongamos que es intermitente, el paso número 1, el primer eslabón, es con un broncodilatador de acción corta. Ahora, si sube escalón o es un asma persistente ahora, el siguiente escalón usaremos un corticosteroide inhalado a dosis bajas y podemos usar un tratamiento alternativo. En este caso, el cromoglicato o el montelukast. Supongamos no responde, pasamos al siguiente eslabón o al siguiente paso. De igual manera, es un corticosteroide inhalado, pero ya una dosis media, más alta. No responde, vamos para arriba. Otro escalón, un corticosteroide a dosis media más un broncodilatador de acción corta. O el montelukast. Aquí menciona el montelukast en esta bibliografía, pero en otras bibliografías que estuve checando, pues dice que el montelukast no sirve. No se usa y no tiene una eficacia. El Montelukast se va a agregar cuando hay un proceso alérgico, lo que comentamos, cuando es un asma no alérgica, pues no te va a servir de nada un antileucotrieno. Pero sí se usa en las guías GINA y en las GEMA, que creo que son las que tú estás poniendo. Y sí hay que agregarlos, pero también tienes que ver la etiología del asma, porque les digo, un error que se comete muy frecuente es cuando, bueno, para mí me choca que digan, tiene bronquitis el paciente, porque bronquitis es inflamación de los bronquios, entonces no es una patología, es un signo. Entonces puede ser porque fumas, porque pones uñas, porque pintas pelo, los niños pues que se exponen a químicos, también puede ser por un proceso viral, una influenza, una bronquiolitis, es por virus, no es un asma, pues. Y pues también hay asma alérgica y no alérgica, y tienes que clasificar o sospechar de alergia, si es alérgica, que la mayoría es, ¿no? Por los antecedentes heredofamiliares, y pues tú también no lo puedes mandar al alergólogo inmediatamente, lo tienes que mandar hasta los 3 años, es lo ideal hacer la prueba. Se hacen menores cuando son casos graves, de que cada mes, cada 15 días están con crisis, pues se hace antes para tratar de dar manejo inmunológico, y pues das medicamentoso en lo que logras controlarlo. Pero el Montelukast, pues sí está indicado en personas con alergias. Sí, pues como les comento, depende del caso. Y las biografías a veces como que contradicen a veces. De igual manera, me quedé como en el escalón 4. Vaya, no responde el tratamiento, pasamos al escalón 5. Igual, un corticosteroide inhalado, pero a dosis más elevadas, con un broncodilatador de acción corta o un montelukast. No funciona, pasamos al siguiente escalón. Igual, un corticosteroide inhalado, pero a dosis alta, más un broncodilatador de acción corta o el montelukast, pero aquí ya se agregan corticoides sistémicos. Los que más se usan son la prednisona o la prednisolona a dosis de 1 miligramo kilogramo dosis cuando son casos leves moderados, pero cuando son casos graves, pues ya se puede usar hasta 2 miligramos día. Sí, 2 miligramos por kilogramo día. También se hablaba como una clasificación de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si el niño tiene menos de 2 años, se les puede dar 10 miligramos kilogramo día. Si tiene entre 2 y 5 años, se le puede dar hasta 20 miligramos kilogramo día. Y si tiene más de 5 años, pues ya se le puede dar de 30 a 40 miligramos día. Bueno, toda esta Perdón, clasificación... los esteroides es para el manejo de las crisis. Las crisis Sí. se manejan con esteroides. El asma, o sea, yo tengo asma y te clasifico, por decir no voy, te clasifico y ya te inicio un tratamiento de sostén, pero las crisis es punto y aparte. Sí, de Y hecho, así como dices, tú lo vas a impregnar a 2 miligramos por kilo, máximo 50, no importa la edad que tengan, máximo 50 porque pues, hay niños obesos y así. Lo vas a impregnar con metilprednisolona. La vida media empieza a ser hasta las 6 horas, entonces en cuanto te llega el paciente con la crisis, no vas a tener el efecto del esteroide, pero lo que vas a evitar es que
vuelva a tener o recaiga o vuelva a acudir al servicio de urgencias por una recaída. ¿Y por qué no vamos a usar la Dexa? La Dexa es 6 veces más potente y es de depósito. Entonces los efectos secundarios van a ser peores. No es que te llegue el paciente ahí muriéndote ya con insuficiencia respiratoria, pues vamos a valorar usarla, pero realmente vamos a preferir la metilprednisolona intravenosa o la prednisolona vía oral. Prednisona en pacientes ya grandes por la dosis, ¿no? Y por la dosis máxima es de 50. ¿Cuánto lo puedes dejar así de mantenimiento en hospital? Lo puedes dejar, lo ideal es 1 kilo día. O sea, le pones la 2 kilo dosis de impregnación y ya posteriormente 1 kilo día. Casos moderados, 2 kilo día. Y en casos severos, 1 kilo dosis o 2 kilo dosis, es lo máximo. Pero tú vas a ver, o sea, a veces cuando roten en pediatría pongan atención y muchos doctores dejan la prednisona 2 kilo dosis, ¿qué pedo pues? O 1 kilo dosis, eso es para graves, pues, o sea, no, pues, si no están desaturados, no están con oxígeno, ustedes pueden decirle, a ver, doctor, ¿no será mejor bajarle la dosis? No porque le pongas más esteroide va a responder más rápido, pues. No. Entonces, y los efectos secundarios sí los vamos a tener. Entonces, ustedes también pueden aportar aquí diciendo, leí en las gemas o en las ginas, y pues no está indicado esa sobredosis, ¿no?, que le están metiendo. Ni la minofilina, que también lo van a ver mucho en pediatría. Pues las jantinas ya no se usan, no sé si ni las has mencionado porque pues ya no vienen en las guías. Las jantinas No, no se pero usan. ahorita explicando el tema, continuando con la crisis asmática, ahí se maneja eso que nos está comentando, doctora, que por ejemplo esas, las metilcantinas, los mucolíticos, precisamente el Montelucas y otros medicamentos no se usan porque no se ha demostrado eficacia. Y ahí es donde también pues menciono la dosis de la prednisona y la metilprednisolona. Ah, ok, perdón, te estoy robando el tema. No, síguele. Ok, bueno, con respecto al tratamiento en niños de 0 a 4 años escalonado, previamente esto pues tenemos que ver que el niño y la mamá, mejor dicho, más la mamá cumple el tratamiento de manera adecuada y que tenga una técnica adecuada para usar el inhalador y que obviamente no hayan factores externos que propicien este padecimiento, porque si no vemos esto, pues nunca se va a aliviar, nunca va a corregirse, por más escalones que subamos. Bueno, igual en el tratamiento escalonado en niños de 5 años a 11 años es el mismo procedimiento. Vemos primero si es un asma intermitente o si es un asma persistente. Si es intermitente, el primero, pues un broncodilatador de acción corta. No responde o es una primera etapa de un asma intermitente, usamos el corticosteroide inhalado a dosis baja. No funciona, igual, corticosteroide inhalado a dosis bajas más un broncodilatador de acción corta. No funciona, subimos el corticosteroide inhalado y a dosis media con el broncodilatador de acción corta. No funciona, subimos de escalón, igual, corticosteroide inhalado a dosis altas más el broncodilatador de acción corta. Igual, no responde el tratamiento y subimos a la dosis corticosteroide inhalado de acción ya una dosis más alta más el broncodilatador de acción corta, pero aquí ya podemos agregar los corticosteroides orales de manera sistémica principalmente. Y el mismo protocolo, pues tenemos que ver que la mamá esté llevando correctamente el tratamiento de su niño, que la técnica del inhalador sea correcta y que no hayan factores asociados que estén enfermando al pequeño. Ya en niños o en jóvenes mayores de 12 años, el mismo protocolo, el mismo escalamiento, primero con el broncodilatador de acción corta y va subiendo escalones con los corticosteroides inhalados poco a poco, de dosis bajas, o paso 3 dosis bajas, más un broncodilatador, no funciona, igual un corticosteroide con el siguiente paso, pero ya una dosis media, más el broncodilatador. Aquí algo importante, muy interesante, por ejemplo, sería que a partir del paso 5 o el escalón 5, se le agrega un anticuerpo monoclonal, el omasimular.
principalmente. Y de igual manera en el escalón 6, ¿sí? Entre el tratamiento, básicamente. A ver. Bueno, ahora sí, pasamos a otro tema. Crisis de asma. La crisis de asma es un episodio progresivo y repentino de dificultad para respirar con disnea, tos, sensación de opresión en el pecho o combinación de los síntomas. Esto es importante identificar la crisis de asma y dar un tratamiento inmediato y enérgico, pues es primordial, ya que si se falla en el reconocimiento de esta patología, aumenta la morbimortalidad. Para tratar una crisis de asma se debe establecer la gravedad, realizar una correcta semiología, anamnesis, una exploración física focalizada, encontrar datos clínicos orientados hacia la gravedad del asma e instaurar un tratamiento. Ahorita vamos a hacer el tratamiento. Bueno, existen diferentes escalas que evalúan la gravedad de la crisis, porque en este momento no vamos a poder hacer la espirometría ni nada de eso. Una de ellas es la Score Pulmonary. Ahorita le voy a hablar de ella. Otra es la misma Score Pulmonary, pero se agrega la pulsiometría con oxígeno. Y la última, que también le evalúa, es la presencia de factores de riesgo que hacen que haya una crisis grave. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, en la primera escala que les comenté, el Score Pulmonary. Bueno, esta valoración clínica pues valora la crisis de asma, efectivamente. La valora con puntuaciones del 0 al 3 y valora la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. ¿Sí? ¿Qué otra cosita? La frecuencia respiratoria la subdivide en niños menores de 6 años y niños de 6 años o más. Y esta la va a clasificar en leve, moderada y grave. ¿Sí? Y ya pues leve, por ejemplo, es un niño que tiene de 0 a 3 puntos, moderada es de 4 a 6 puntos y grave de 7 y 9 puntos. Esta misma escala de Score Pulmonary nos va a ayudar a otra escala para la saturación de oxígeno con pulsiometría. Por ejemplo, si tenemos un lactante o un niño que tiene un puntaje de 0 a 3, pero tiene una saturación de oxígeno con la pulsiometría por arriba del 94%, pues es leve. Si tiene un Score Pulmonary de 4 a 6, pero tiene una saturación del 91 al 94, es moderado. Si tiene un puntaje de Score Pulmonary de 7 a 9, pero la saturación es por debajo del 91%, es grave. Y así ya vamos dos clasificaciones. Esta es la otra clasificación que incluye factores de riesgo para padecer una crisis de asma potencialmente fatal e incluye datos de la historia previa. Por ejemplo, si este pacientito ya se ha hospitalizado previamente e incluye factores muy importantes, como si él, por ejemplo, ya fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, si él ya recibió ventilación mecánica, si historia prueba de crisis grave y otras cosas más. También habla de la historia social. Si es un paciente que tiene un nivel socioeconómico bajo, pues es un factor de mal pronóstico. Si usa drogas, pues mal pronóstico. En comorbilidades, si tiene problemas cardiovasculares, si tiene enfermedades crónicas pulmonares adicionales, pues mal pronóstico. Aquí esto es muy importante en el episodio actual. Por ejemplo, si este niño tiene una pulsometría menor del 92%, pues mal pronóstico. Si tiene un tórax silente, mal pronóstico. Si tiene esfuerzo respiratorio débil, es mal pronóstico. Para eso sirve básicamente esto. Bueno, tratamiento. Permíteme, voy a hacer un comentario. Los pacientes que llegan muy graves con asma, tienes que tratar de sacarlos a como de lugar, porque un paciente intubado casi todos se mueren. La mortalidad es muy alta. ¿Por qué? Porque como hay constricción del bronquio, no es en el parénquima, tienes que usar parámetros muy altos del ventilador
Entonces le estás metiendo un montón de presión para romper esa fuerza que no deja entrar el aire. Y cuando hay respuesta y hay broncodilatación, esa presión hace barotrauma. Entonces casi siempre los podemos matar o tenemos que estar ahí pegados al ventilador y pues ustedes saben que en el IMSS no pasa eso ni en terapia, ¿no? Tendrías que haber un residente pegado ahí en el ventilador para en cuanto veas que empieza a ventilar, bajar los parámetros. Entonces siempre hay que aferrarnos muy bien, si haces un buen manejo inicial, casi todos responden. Ya continúa. Okay. Bueno, hablando de los medicamentos para el tratamiento de la crisis de asma, hay varios. Uno de ellos es el oxígeno, es bien importante. Este se administra solamente en crisis moderadas y graves, de forma precoz, para mantener una saturación por arriba del 94%. Los niños que tienen asma con riesgo vital, una pulsometría menor del 94%, deben recibir oxígeno a flujos altos con mascarilla. Los beta 2 agonistas de acción corta, los broncodilatadores de acción corta. Esta es la base del tratamiento de la crisis de asma. Son los broncodilatadores de elección. Tiene una evidencia A. Su administración es vía inhalada por su acción más rápida. Dependiendo el tipo de crisis, por ejemplo, si es leve, pues se da de 2 a 4 pulsaciones. Si es moderada, 6 a 8. Y si es grave, hasta 10 pulsaciones. Las nebulizaciones con este medicamento es para crisis graves con asma de riesgo vital, mientras no. El bromuro dipatropio. Este se usa al inicio del tratamiento durante las primeras 2 horas como coadyuvante del broncodilatador de acción corta. Como le he dicho, con él se da más o menos cada 20 minutos en un total de 3 eventos en una hora. La dosis de estos medicamentos deben irse bajando gradualmente, principalmente el broncodilatador de acción corta, en las primeras 2 horas, cada 20 o 30 minutos, y el bromuro dipatropio se reduce cada 4 a 6 horas. Los corticoides sistémicos, dicen estos que son muy eficaces de manera precozmente. Su administración es vía oral y de elección, como les comenté, es la prednisona y la metilprednisolona. En casos leves a moderados, esa dosis de 1 a 2 miligramos día. En casos graves, 2 miligramos kilogramo día. O bien, como les comenté, en niños menores de 2 años, una dosis de 10 miligramos. Niños de 2 a 5 años, 20 miligramos. Niños mayores de 6 años, de 30 a 40 miligramos. Bueno, los corticoides o los glucocorticoides inhalados. Estos glucocorticoides, en los artículos que estuve leyendo, mencionan que no se ha demostrado sea mejor que el sistémico. Eso hace nomás un poquito de la referencia, no dice que sea mejor. Dice, al alta al domicilio debemos valorar si se inicia el tratamiento con un corticoide sistémico, inhalado de forma regular, ya que es un factor de riesgo para futuras crisis de asma, evidencia B, y previene futuras exacerbaciones con los corticoides inhalados, pues reducen el riesgo de muerte relacionado con asma y las hospitalizaciones. Nivel de evidencia A. La adrenalina. Bueno, en este caso, la adrenalina se usa como tratamiento de una crisis de asma, de una reacción anafiláctica o un caso de un paro cardiorrespiratorio. Los beta-agonistas de acción larga, en este caso, pues no se aconseja el uso de estos si no se usa un corticoide inhalado por el riesgo de crisis graves. La combinación de con un corticoide en un solo inhalador como tratamiento es muy eficaz tanto en niños como en adultos. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos en Montelukast, como les digo, no hay datos actuales que apoyen el uso de este medicamento en asma. El sulfato de magnesio, las metilcantinas, de igual manera, no hay ningún estudio que indique que nos funcione en el asma en niños. Los antibióticos, de igual manera, no se usan a menos que haya una sobreinfección bacteriana.
Los mucolíticos, los antihistamínicos, los antitusivos tampoco se usan porque producen obstrucción de la vía aérea y por lo tanto están contraindicados. Bueno, ¿cuándo derivar al hospital a un niño con crisis de asma? Bueno, ¿dónde viene? Se supone, no se supone, hay una... ¿Dónde está? Bueno, todas las crisis graves requieren de una derivación urgente al hospital. En las crisis leves y moderadas se les da un tratamiento inicial y se valora la respuesta para decidir si se queda en su domicilio o en el hospital. Se supone... los niños que ya tienen el diagnóstico de asma, los papás deben de tener un plan de acción por escrito en caso de asma. Es lo que les comentaba. Si estos niños o estos padres o estos tutores tienen este plan en la mano, saben cómo actuar. Si es una crisis leve o moderada, ahí específicamente viene qué medicamento va a usar y cómo lo va a usar. Y se valora. Si la evolución es tórpida, vámonos al hospital. Si no, nos quedamos en casa. La valoración de la respuesta en el tratamiento inicial es con el broncodilatador de acción corta, a 3 dosis, separadas 20 minutos cada una. Este es el mejor predictor de derivación al paciente del hospital. Tratamiento de alta de la crisis, seguimiento posterior. Los niños pueden ser dados de alta cuando se establece la necesidad de un broncodilatador inhalado cada 3 o 4 horas y se da de alta pues, a su domicilio. El tratamiento de alta debe incluir un tratamiento sintomático con corticoides orales y un tratamiento de control según haya sido la crisis, que procederá de la siguiente manera. En las crisis leves y moderadas, si la respuesta al tratamiento ha sido buena y no hay factores de riesgo para predecir una crisis fatal, se mantiene la mejoría por 3 horas y el flujo expiratorio máximo es mayor del 70% del valor de referencia para el niño con una saturación de pulsímetro mayor al 94%, este puede darse de alta con un tratamiento escrito. Se indicará el broncodilatador de acción corta, con un dispositivo MDI, el aerochamber con cámara, tras la primera hora en la crisis leve y moderada, y suelen responder de 2 a 4 pulsaciones cada 3 o 4 horas con reducción gradual. También se puede dar de alta con un ciclo corto de corticoides orales por 5 días máximo. El indicado, pues ya lo sabemos, prednisona o prednisolona, vía oral a dosis de 1 miligramo kilogramo día por la mañana. Debe valorarse iniciar un tratamiento de control para reducir el riesgo de nuevas crisis, y en aquellos niños que ya tuvieron un tratamiento pautado, mantener el tratamiento y verificando la técnica de inhalación y la adherencia a él y corrigiendo los factores desencadenantes. Pues ya sabemos, vamos a buscar los factores desencadenantes, ver que no hayan factores como que si el papá fuma, o el hermano, o la mamá, si la casa está muy sucia, si hay alergenos, todo eso hay que corregir. Bueno, aquí se va a proporcionar un plan de acción corta que debe incluir cuándo y cómo modificar la medicación de alivio, cuándo utilizar el corticoide oral, cómo administrar la medicación de control y cuándo solicitar la asistencia médica de urgente si los síntomas no responden al tratamiento. Esto pues es un nivel de evidencia de. Los cuidadores deben ser adiestrados para tomar las primeras decisiones para la aparición de los síntomas, valorar los síntomas de gravedad y saber cómo actuar a domicilio. Pues este es el plan de manejo.
por escrito en la crisis de asma. No se ve muy bien, la verdad. A ver, si muevo a otro lado se ve. Este se ve mejor. Este se supone que es el plan de acción por escrito frente a la crisis de asma. Y este pues lo tiene que... ¿No se ve? Es que les quería ver otro, enseñarles otro plan de manejo. ¿No alcanzan a ver lo que quiero mostrarles? No. ¿No? Bueno. Así que regresar a la... No. Para que sigas con la clase. Bueno, vale. Bueno, ¿por qué quedas? Ahí voy, un segundo, espérenme. No se escucha, doctora. Ay, sí, bueno. Estoy hablando, ya vi que en silencio es que me llegó un paquete y tuve que ir a recogerlo. Oigan, pues mira, me gustó mucho tu tema, está muy padre. A mí me gustan más las guías Gina. Yo, pues yo en lo personal las uso en mí, pues, o sea, soy asmática y tengo un asma gachísima. De hecho, la mía es un asma no alérgica. Entonces, para que vean que sí existe y está bien gacho porque pues no hay tratamiento así estándar. Pero si nosotros podemos clasificar o iniciar un tratamiento inicial bueno, vamos a disminuir muchísimo las crisis y por lo tanto la calidad de vida, sobre todo para un niño que quiere ir a la alberca, que quiere comer nieve, que quiere andar en la playa, entonces que andan corriendo, entonces el ejercicio en ellos es su actividad diaria, no como uno, pues, y entonces sí podemos mejorar su calidad de vida. En el IMSS yo veo, cuando recién entré, pues me infarté porque súper mal manejaba las asmas, y es un tema pues que obviamente me gusta y hay que saber, ustedes se tienen que aprender de memoria sí o sí el manejo de una crisis, que básicamente es 3 nebulizaciones con salbutamol, que es de acción corta. Si no responde, 3 con Conviven, y ya si no responde se puede dejar cada 12 horas. Para eso ustedes ya lo impregnaron de esteroide y si ocupa oxígeno, pues se los vas a poner, vas a clasificar la gravedad de la crisis. Cuando no responde, pues usas sulfato de magnesio, y las cantinas básicamente ya no se deben de usar. Cuando roten en pediatría, prendan el ojo, y cuando vean ustedes que tienen aminofilina, cuestionen al médico, porque ustedes también pueden enseñar o pueden mejorar el tratamiento del paciente. Y siempre después de una crisis hay que ver la etiología, porque a veces es viral. Cualquier virus te va a desencadenar a alguien con asma una crisis, porque todos los virus son muy inflamatorios. Por eso, por ejemplo, el COVID es un factor de riesgo tener asma, porque los virus producen mucha inflamación y produces una reacción exagerada de tu cuerpo y produce el broncoespasmo, aparte de las lesiones parenquimatosas, más que las bacterias. Entonces hay que ver, siempre interrogar a la mamá si no trabaja, si no fuman en la casa, cosas, y descartar que no sea una inflamación bronquial por otra etiología. Y si sospechas de alergia o hay antecedentes de alergia, tú le puedes dar un control los primeros 3 años de vida, si puedes aguantarlo hasta los 3 años, porque el sistema inmunológico, como no ha madurado, no es confiable las pruebas de alergia. No son confiables. Yo sé que hay alergólogos de adultos que se los hacen al año y los empiezan a vacunar, y es una estupidez, no le va a servir el tratamiento. Entonces, no se vale hacer eso, ¿no? Hay que canalizarlos de forma adecuada. Siempre hay que verlos con la alergología pediátrica, no es la misma, y para dar un seguimiento y un manejo. Y ¿cuáles son los esteroides combinados? Bueno, el esteroide inhalado y el LABA combinados, que son de elección en adultos símbico o en niños grandes, y en niños pequeños Vanair. El símbico es polvo seco y el Vanair es inhalado, que es aerosol. Cuando tú tienes un paciente con asma moderada, grave, y no puede inhalar bien, no tiene una función, una capacidad pulmonar adecuada, le vas a dar con la cámara espaciadora, aún siendo adultos, el Vanair, porque no van a poder hacer la inhalación profunda, lo que comentábamos ayer, con un polvo seco. Entonces hay que explicarles cómo usarlo y todo, y en cuanto puedan inspirar y exhalar adecuadamente,
hay que cambiar el polvo seco porque llega mejor a los bronquios, llega más porcentaje y pues obviamente va a tener un efecto más adecuado antiinflamatorio. En preescolares y lactantes, lo ideal es iniciar con puro esteroide inhalado. Estaba comentándoles que la beclometasona está contraindicada. También hay que tener cuidado cuando ustedes vean que un paciente les llega con esa referencia. Hay que poner en su nota que está contraindicada y todo, pues no es que sea uno perro, pero pues yo sí les pongo a veces notitas ahí a los médicos que aquí está, le invito a revisar la bibliografía, o sea, casi les digo ponte a estudiar, ¿no? Y pues ustedes pueden poner su notita que está contraindicado, que sugieren el manejo porque a veces ustedes no pueden cambiar el manejo y explicarle a la mamá porque pues si le metes miedito a la mamá va a cuestionar al pediatra. Y ok, que no se preocupe la doctora Bojorquez, no hay problema. Y les decía pues que son los combinados que son de elección. No hay, en el hospital sí hay Symbicort, pero tiene que recetarlo la neumóloga o el alergólogo. Pero para que sepan pues que sí hay y lo pueden decir al paciente que hay que canalizarlo de forma adecuada. Cuando lo envíenlo a alergología o a neumología y traten de iniciar el Symbicort. Y el esteroide oral, solo en clasificación 5 o 6 hay que usarlo y se puede usar hasta por 3 meses, obviamente a dosis bajas. Y pues lo que te va a salvar de la inflamación es el esteroide, desgraciadamente. ¿Qué otra cosa es importante? Es muy, pero muy importante que le digan al paciente que no, o sea, no es como salió de la crisis y lo veo muy bien, ya no le voy a dar tratamiento. Siempre hay que dar un tratamiento de sostén, siempre. Porque luego pasa de que, pues si se siente mal, que use de rescate. Y los pacientes que usan más de 3 frascos de Conviven o salbutamol al año tienen una mortalidad de más del 30%. ¿Por qué? Porque sus receptores van a estar llenos y a la hora de tener una crisis, los receptores no van a tener dónde jalar para el nuevo medicamento y se mueren. Entonces, es importante decirles que no, o sea, es mejor tener un control. Si tienes control, no tienes por qué estar usando rescate. Y incluso se puede usar el Symbicort como rescate. Aunque no sientes el efecto inmediato, se puede usar como rescate y es preferente mucho más que uno de acción corta, por esto de los receptores, ¿no? Pero pues ya si está en una crisis grave, pues sí le vas a tener que meter, pero corres el riesgo de que ya no respondan porque los receptores estén saturados. Y también un paciente que está en clasificación 1 puede brincar a la quinta por algún factor estresante o algún factor, una neumonía grave y todo, puede brincarse a la asma severa. Y pues tiene que iniciar tratamiento como una asma severa, aunque haya estado 2 años previos normal, ¿no? Entonces es una enfermedad espantosa, no se la deseo a nadie, pero que si logramos controlarnos podemos tener una calidad de vida muy favorable y pues espero que ustedes se la den al paciente porque uno puede respirar, es algo que es espantoso. Entonces hay que aprendernos esos algoritmos, ahí viene muy, muy fácil la tabla, clasificas a tu paciente y tú haces el manejo inicial. Y también si están en la priva, porque pues pueden poner su consultorio, también pueden dar un buen control, pero siempre acuérdense que somos personas con límites y hay que derivar cuando vamos a derivar. No hay que quedarnos con un paciente por ganar más. Hay que pensar en el paciente y en la calidad de vida. ¿Sale? ¿Dudas? No, los lactantes sibilantes es cuando tú tienes más de 2 cuadros de broncoespasmo en un paciente menor de 2 años. Hay que sospechar que va a ser un asmático, pero no lo podemos clasificar porque no le podemos hacer espirometría ni medir la función pulmonar. Entonces los vamos a tratar como silbantes recurrentes, o sea, que recurre, pues. Cuando tienen más, tú ya que el papá te dice, sí, porque muchas veces los papás dicen, no, yo no tengo asma, pero de niño me tenía bronquitis, porque para ellos es algo diferente, ¿no? Y pues ya vas a saber que era asmático. Entonces siempre hay que preguntar, de niño nunca te nebulizaron y así. Y se tratan como silbantes recurrentes, aunque sean cuadros de bronquiolitis, pues por así decirlo. Pero pues nada más hay que estarles dando un seguimiento porque no los puedes clasificar aún como asmático, no puedes hacer las pruebas adecuadas. Entonces, sí hay que poner atención en eso porque a veces nomás damos como el manejo, trae una bronquitis el niño. Damos el manejo y no le damos seguimiento ni nos importa cuántas veces lo ha tenido y pues es a los pacientes que les va mal en la niñez por un mal diagnóstico. Muy bien, José Carlos, te felicito, me gustó tu tema, abarcaste absolutamente todo, yo sé que es un tema súper largo, puedes hablar 5 horas de eso, puede haber un congreso nomás de asma,
porque la inmunología y todo, me gustó que no te metiste mucho, yo los invito a que ustedes lean, porque si la inmunología es muy bonita, si ustedes la entienden, van a entender la patología, pero pues está un poco tedioso para darlo en la clase, pero sí hay que leerlo y es un tema súper importante que no se los voy a perdonar en el examen. Así que pónganse a estudiar. Y pues vamos a ver reflujo, me comentó el Doctora, doctor. para el examen, ¿Cómo? le preguntaba por las presentaciones de la doctora Veras. Comentó que nos las iba a pasar. Ah, de la doctora Alondra, no se las mandó, es que creo que le mandé el correo del doctor, pero lo voy a preguntar. Alondra se llamaba. Sí, gracias. La neuro, me dicen. Sí. Sí, la doctora Alondra Veras. Sí, para que también son temas pues interesantes y pues para que sepan el manejo inicial y pues ustedes pueden ser unos médicos muy perrones, acuérdense. El de primer contacto es el más importante. Y pues le digo para que no las pase, no se preocupen. Pues vamos a ver la de reflujo. Ya creo que el doctor Guatemala le había comentado al compañero y no les avisó a los demás que habíamos cambiado el programa. Sí, cualquier material se los podemos pasar, pero el chiste es que lo lean, ¿no? A los que no hicieron el examen, ellos no sé, el doctor Guatemala si se los va a aplicar después, yo supongo que sí. Bueno, ¿quién va a exponer? Ya se me olvidó. Hola, buenos días. Estoy checando ahorita aquí la computadora. Hubo unas fallas técnicas, pero ya fueron resueltas. ¿Sí me escuchan todos? Sí, se escucha perfecto, muy bien. Ok, excelente, gracias. Bueno, pues, jóvenes, un tema adicional bueno, no es adicional porque está dentro de nuestro plan de académico, pero adicional al día. Vamos a hablar el día de hoy de otros temas muy importantes en el servicio de pediatría y sobre todo también que son muy comunes al momento de estar en atención primaria, en atención con nuestros pacientes en urgencias o en urgencias pediátricas. A ver, vamos a checar porque esto no quiere agarrar. Ahí está. Bien, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Yo soy el doctor José Tapias, R1 de Medicina Familiar. Ya me conocen algunos. Mucho gusto, doctora. Estamos a la orden, ¿no? Y bien, vamos a empezar ahora en primer tema con reflujo, lo que es reflujo gastroesofágico y posteriormente vamos a llevarlo de la mano junto con la enfermedad por reflujo gastroesofágico.